semana pasada estuvimos hablando de la necesidad de ponernos de acuerdo en cuanto a esta serie de temas. Y entre otras cosas señalamos que una familia exitosa requiere trabajo, requiere sacrificio. Realmente, al hablar acerca de restaurar la familia, posiblemente requerirá mucho más esfuerzo que al inicio mismo, porque el deterioro de una familia cuesta recuperar muchas veces la confianza, recuperar la armonía, recuperar aquello que se haya perdido en el hogar. Por eso es que al hablar de la familia, estamos hablando de personas que realmente quieren que su familia sea restaurada, pero debe de saber que en ese proceso tendremos mucho trabajo, sacrificio de parte y parte para poder volver a la familia conforme al propósito de Dios. En segundo lugar, dijimos que es necesario conocer el camino que vamos a seguir. Es necesario saber lo que Dios quiere de nuestras familias. ¿Por dónde es que Dios quiere que caminemos? Claro, la ignorancia nos puede llevar a cometer muchos errores. Y eso es lo que ha pasado en muchas familias. La ignorancia, el no conocer el plan de Dios, el plan de vuelo, como lo decía la semana pasada, el no conocer el plan de vuelo hace que nos desviemos y vayamos a parar en metas o en rumbos equivocados. ¿Por qué? Porque no seguimos el camino que Dios ha establecido para la familia. Muchas veces nuestros modelos no han sido muy buenos, y a causa de que no han sido muy buenos y los hemos tomado como modelos, eso mismo nos ha llevado a muchas familias al fracaso. Entonces, por eso mencionaba que hay que conocer el camino, y eso es lo que yo pretendo a través de estas conferencias, mostrarle a la luz de la palabra de Dios cuál es el camino que debemos de seguir en cuanto a la familia. En tercer lugar, le decía que no importa cuál sea la situación de su familia, quiero decirle, hay esperanza, hay esperanza. En tercer lugar, les decía entonces que hay esperanza para nuestras familias. Hay esperanza para nuestras familias. Si usted creía que ya todo está perdido, déjeme decirle que sí hay esperanza en el Señor. Otra vez, recuerde, habrá requerirá mucho trabajo, requerirá mucho sacrificio, dependiendo del grado de deterioro que esté su familia, pero sí hay esperanza de restauración en nuestro Señor. Aunque haya tomado camino equivocado, tal vez lo hizo creyendo que era el mejor camino, pero que al final resultó, como dice Proverbios, camino de muerte. Hoy le digo, en Jesucristo podemos restaurar nuestras familias. En Jesucristo podemos fortalecer nuestras familias. Porque tal vez usted dice esta mañana, bueno, mi familia no está tan mal, yo creo que puedo vivir así. Pues déjeme decirle que no se conforme con la manera como está. Podemos avanzar y tener familias felices, familias victoriosas, familias que agraden a nuestro Dios. Ahora, sabemos que las familias hoy enfrentan crisis que tienen múltiples factores desencadenantes, pero que especialmente parte de las razones por las cuales las familias están en crisis es porque han perdido esos principios, esos valores que deben regir a la familia. ¿Sabe? Algunos expertos
coinciden en asegurar que en los países desarrollados, y más aún en los que están en vías de desarrollo, hoy se puede afirmar que los hogares están enfermos, sufren un terrible desequilibrio que amenaza la felicidad del hogar, que amenaza la felicidad de los hijos, la felicidad de todos. Y no solo eso, amenaza aún la paz social, porque la seguridad de las personas, la estabilidad de la familia, también trae una sociedad estable y países estables. Muchas familias creo que se encuentran como en un laberinto. No saben cómo salir de él, de ese laberinto. Pero para eso estamos aquí, queremos meternos en la palabra de Dios y que juntos encontremos la salida a esos problemas de la familia. Creo en una afirmación de que nuestras familias necesitan volverse a Dios de una manera sincera, de una manera real. Necesitamos permitir que nuestro Dios tome o ocupe el primer o único lugar en nuestra vida para poder edificar esos hogares sólidos, esas familias estables, parejas que tengan un pleno desarrollo personal y espiritual. Ahora, yo sé que al hablar de la familia hay muchas preguntas. Hay quienes, dependiendo de la situación en que esté viviendo en su familia, en su hogar, algunos dicen, bueno, realmente, ¿quién inventó el matrimonio? Porque ven el matrimonio, ven el hogar como un castigo para su vida. Entonces hay quienes creen que dependiendo de cómo ha sido su hogar o de las circunstancias en que se han dado, todo ello, a veces cree que el haberse casado ha sido la desgracia más grande de su vida. Y muchos creen que el matrimonio ha sido creado para la infelicidad. Muchos creen que el matrimonio ha sido creado para que usted y yo seamos castigados por nuestras culpas. Y por eso hay quienes dicen, bueno, esta es la cruz que me dio a llevar. Y pensando o refiriéndose ya sea al esposo o sea a la esposa. Hay un pensador en cuanto a esto, y lo he dicho en alguna ocasión en este lugar. Él creía que el matrimonio había sido creado, formado por Satanás, que fue Satanás quien creó el matrimonio, y él agregaba y decía, con la ayuda de una suegra. Sin duda, tan mal le había ido en su hogar que por eso él tenía este concepto. Ahora, no solo está esa pregunta de quién inventó el matrimonio, sino que también está la pregunta, ¿para qué se inventó el matrimonio? Y cuando no tenemos claro el para qué existe algo, entonces, claro, no podremos sacarle el mejor provecho a ello. Esto se ilustra mejor con aquellas herramientas de hoy tecnológicas que hay, que uno mira y dice, ¿y esto para qué será? Uno no sabe ni para qué es. Y uno tiene que leer los manuales si quiere sacarle provecho a aquello que está a la venta. En el matrimonio es igual. Necesitamos saber para qué está el matrimonio, para qué fue formado el matrimonio. Y cuando entendamos bien esto, creo que entonces valoraremos lo que tenemos, le daremos gracias a Dios por nuestra familia, por nuestro hogar, al entender el propósito de Dios para ello. En esta mañana quiero hablar
acerca de este tema. Yo le he llamado a este tema volviendo al principio. Volviendo al principio. ¿Por qué? Porque necesitamos volver al momento, a la época cuando surgió la familia, cuando surgió el matrimonio. Para ello, yo quiero que vaya claro a Génesis, que es el libro de los principios. Génesis, el libro de los principios. Y vamos a ir hasta el capítulo 2. Y esta mañana solo le voy a dar 2 propósitos por los cuales Dios creó la familia, Dios creó el matrimonio. 2 propósitos vamos a ver en cuanto a ello en esta mañana. Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis 2, 18. Dice la palabra de Dios. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. La divina institución del matrimonio está registrado en estos versículos, y el proceso de cómo lo hizo está en el versículo 23 y 24, versículo 21 y 22, cuando dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios formó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y luego el versículo 23 y 24 dice: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En estos versículos, entonces encontramos el propósito de Dios cuando formó la familia, cuando formó el hogar. En primer lugar, vemos que Dios creó la familia con el propósito del compañerismo. Con el propósito del compañerismo. Mire el versículo 18, cuando dice: no es bueno que el hombre esté solo. Usted recordará el contexto de este versículo. Dios había terminado de hacer la creación, y en cada día en que terminaba de hacer parte de la creación, Dios terminó con una frase muy bonita. Y la frase que él decía es: y vio Dios que era bueno en gran manera. Y vio Dios que era bueno en gran manera. Así terminaba cada día de la creación. Cuando llegó al 6º día, e hizo al hombre. Y termina esta creación maestra, hecha por sus propias manos. Lo pone allí Adán, pero ahora ya no dice lo mismo. Ahora viene Dios y dice: no es bueno que el hombre esté solo. Anteriormente a esto, Dios había hablado con Adán y le había dicho cuál era la tarea que él tendría con la creación que Dios había hecho. ¿Qué era las responsabilidades que él tenía que hacer? Y le detalla paso a paso. Pero luego que se detiene y le da esta tarea, y se detiene y mira a Adán, dice Dios para sí mismo, dice él: bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Había, sin duda en esta palabra, no es bueno que el hombre esté solo, es bien amplia.
Porque en primer lugar había una gran tarea que Adán tenía que realizar y sin duda necesitaba de alguien que le echara el hombro para llevar a cabo esa tarea. Pero también por lo que refleja en el pasaje cuando dice que Adán puso nombre a todos los animales, mas no encontró a alguien con quien él hiciese pareja. En ese contexto se puede ver entonces que en él, en el fondo de él, había también una soledad. No había con quien compartir. No había alguien que pudiera sentir lo que él siente. Parece que él ve esa armonía que hay en la creación, en los animalitos, pero él no encuentra esa pareja con quien compartir. Sin duda, al hablar de la soledad, es un tema muy contemporáneo. Un estudio de American Sociological de junio del 2006 descubrió que los jóvenes tienen menos amigos de lo que tenían hace 20 años. Sabe que la tecnología en el área de las comunicaciones, en vez de traer más acercamiento en el ser humano, está volviéndose cada vez más impersonal. Hay menos, ¿cómo diríamos?, capacidad de poder conversar frente a frente, sentarse a conversar el uno con el otro. Parece que la tecnología lo que nos está es llevando a estar detrás de una pantalla y desde allí sí somos buenos para supuestamente estar comunicados. Pero ¿sabe que eso está trayendo cada vez más y más soledad? El número de gente que dice que no hay nadie con quien ellos pueden discutir asuntos importantes, según esta investigación, se ha triplicado. Si asumimos que la amistad es lo más importante, y claro, los sociólogos lo dicen, parece que se está dando un cambio social en nuestro medio. Y sobre todo en estas 2 últimas décadas creo que es lo que está sucediendo esto. Yo estaba viendo hace cuántos años entró el internet aquí en El Salvador. Y es aproximadamente hace unos 20 años que entró el internet aquí en este país. Pero mientras ha ido avanzando esta tecnología, el número de gente que tiene con quien hablar asuntos importantes han caído drásticamente. ¿Sabe? Este informe sociológico, claro que lo hicieron, habla de que la soledad es un problema creciente en nuestros tiempos y dice que los jóvenes de edades entre los 18 y 39 años han perdido más amigos cercanos que otros grupos de la población. En otras palabras, la gente se siente sola. En medio de la multitud, la gente se siente sola. Es posible que aún aquí en la iglesia, usted en algún momento se ha sentido sola. Sabe que los de la música lo saben. Ya hay un grupo rockero, por cierto. Un grupo rockero, y no es que quiero recomendar la música rockera, pero un grupo rockero hizo una canción que dice más o menos así, en una traducción libre, no me vayan a criticar. Una traducción libre dice así: yo ando la calle solitaria, la única que he conocido, no sé a dónde va, pero para mí es mi casa y ando solo. Ando en esta calle vacía, en el bulevar de los sueños rotos, donde la ciudad duerme, y yo soy el único y ando solo. Yo ando solo
yo ando solo, dice esa canción. Yo le pregunto esta mañana, ¿se ha sentido solo alguna vez, aún estando en medio de personas? Ese es el mal del momento. En medio de mucha gente, pero solos. Había una persona que dijo en una ocasión, yo tengo una soledad colectiva. Y mi querido hermano, y si hubiera algún amigo entre nosotros, Dios precisamente no quiso eso para el hombre. Precisamente Dios diseñó la familia como seres sociales, donde en el matrimonio, entre el esposo y la esposa, puedan encontrar ese compañerismo, esa ayuda, ese amor, ese estímulo, tanto en lo físico como en lo emocional, para poder alcanzar los propósitos de Dios. Un joven que vivía allá en una pequeña aldea en el África y se fue para estudiar en la Universidad de Inglaterra. Después de algunos días, estas fueron las palabras de él. Escúchelas. Él dijo, en casa yo caminaba con los ojos alzados, encontrándome con los ojos de la gente que venían hacia mí, vecinos, familiares, amigos. Nos hablábamos, nos saludábamos, pero aquí en Bretaña, camino, dice, en las calles, la gente no mira hacia los ojos, ven para otro lado, evitando mi mirada. Nadie me saluda, nadie me habla, todos parecen estar apresurados y en silencio. Tremendo estas palabras de este joven. ¿Y qué dijo Dios en su palabra? No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, uno de los propósitos por los cuales Dios ha creado el matrimonio es precisamente para eso, para llenar ese vacío. Ahora, podríamos hablar mucho sobre ello. ¿Cuáles son las causantes de esa soledad? Pero usted puede estar allí ya viendo cuáles son. ¿Qué es lo que ha llegado a cortar esa relación donde antes papá y mamá e hijos se sentaban para conversar cosas de la vida? Lo que había sucedido en el día. Si usted vivió en el campo, se acordará que por las tardes, ya al cerrar la noche, la familia se sentaba alrededor para conversar. Y ahí tenían su tiempo. Déjeme contar mi propia experiencia. En mi casa hacíamos eso. Cerca de mi casa habíamos sembrado unas cuantas plantas de caña. Y entonces lo que hacíamos era, al llegar del trabajo, íbamos a una mata de caña, cortábamos la caña la más grande que había allí. Luego mi papá y yo nos poníamos a pelar la caña. Y luego con los demás, a veces cada uno con una caña entera cada uno. Pelábamos y allí nos poníamos a chupar la caña conversando como familia. Ahora, ¿qué ha sucedido en nuestros tiempos? ¿Cómo es que se ha ido acrecentando la soledad en el hogar, en la familia? ¿Cómo se ha dado esto? Papá llega del trabajo y se sienta en el sofá y prende el televisor a ver su programa, porque durante el día él no pudo ver su programa favorito. Los hijos se encierran detrás de las computadoras, detrás de los celulares. La esposa, si acaso tiene otro televisor por ahí en el cuarto, se va para ver su novela favorita. El asunto es, todos solos en el hogar. Si usted está pasando por esa situación en su hogar, ha perdido el propósito de Dios para la familia. El propósito de Dios para la familia era para que no estemos solos, para que compartamos los unos a los otros
y tomemos el tiempo necesario para sentarnos y hablar como familia. Al decir yo estas palabras, no crea que estoy señalando que yo tengo un ideal o un modelo en mi casa en cuanto a eso. Lucho también con ello. Lucho también con esto de la soledad a causa de estos motivos que les estoy mencionando. Pero avancemos un poquito más. El pasaje dice allí en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Y luego dice, le haré ayuda idónea para él. Le haré ayuda idónea para él. Dios creó a la familia con el propósito de apoyarse mutuamente. Con el propósito de apoyarse mutuamente. Dios no quería que el primer hombre estuviese solo y entonces viene y le crea la ayuda para él. El doctor John dice que la palabra hebrea traducida ayuda idónea para él en la King James tiene el sentido general de un ayudante apropiado para él. En un comentario, el doctor, no sé si se pronuncia así, Seyhammer, dijo, las implicaciones de la narrativa es el hombre tiene necesidad de la ayuda de la mujer. No es bueno que se deje solo. Y luego él agrega y dice que esta frase lo que significa es rodear, proteger, ayudar, auxiliar, socorrer. O sea que cuando Dios creó a Eva, lo creó para ser el auxilio de su esposo, para ser la ayuda de su esposo. Cuando un hombre y una mujer se casan, se convierten, la misma Biblia lo dice, en una sola carne. El Nuevo Testamento habla de la unidad, donde dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne, y por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Lo que está diciendo es, el matrimonio Dios lo creó para que puedan disfrutar de ese compañerismo, pero también para que sean ese auxilio, esa ayuda, ese socorro del uno para con el otro. Esta figura del matrimonio, Dios lo utiliza para señalar la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Eso lo miraremos en otra oportunidad, pero usa esa misma analogía para ver la importancia que tiene el propósito del matrimonio, para que entendamos que al formar la familia, entonces ya no somos para cada uno caminar por sus propios intereses, sino para velar el uno por el otro. Ya no es para decir, ay, que vea lo que él hace o lo que ella hace. Ahora, Dios ha formado la familia es para que juntos sean un apoyo mutuo en la vida. Tanto la soledad como el hecho de querer ser independientes no cabe dentro de la familia. El querer cada uno tomar su propio camino dentro de la familia ya no cabe. La familia, el hogar es para compartir juntos, para cobijarnos juntos, para apoyarnos mutuamente el uno al otro. Dios no creó la familia para la infelicidad. Dios no creó la familia para que usted o yo seamos infelices.
Usted no tiene que haberse casado para ello. Y si eso está sucediendo en su hogar, es probablemente porque ha perdido la brújula, ha perdido el objetivo del hogar. Y necesitará retomarlo, necesitaremos retomar nuevamente el camino correcto. Le pregunto esta mañana para ir terminando. Haga un breve análisis en su hogar y piense qué cosas son las que están llevando a su hogar a la soledad. ¿Qué cosas son los impedimentos que hay para que no puedan compartir esas cargas, esas luchas, esas necesidades que hay como pareja, hijos, que puedan conversar con los padres? A lo mejor será el televisor. Apáguelo, véndalo, regálemelo. No. ¿Qué es? Tratemos de tal vez poner reglas. Tal vez una regla sea que cuando van a la mesa a comer, en desayuno, almuerzo, cena, prohibido celulares sobre la mesa. Podría ser una buena regla, ¿no cree? Porque muchas veces a la hora de comer, como le están mandando mensajitos, usted también se pone a mandar mensajitos. ¿Qué tal si usted dice, cuando salgamos a comer fuera, la misma regla, apagados los aparatos, no más aparatos, conversemos? Y de repente va a decir, estás más viejita, porque ni cuenta se había dado, se han envejecido. Ahora, quiero terminar con esto, hablando de que el matrimonio es una analogía perfecta entre Cristo y la iglesia. ¿Sabe que Dios mismo también puso en el ser humano el sentido de la soledad espiritual, del vacío espiritual, para que usted y yo también sintamos la necesidad de tener comunión con Cristo? No solo tiene que ver la comunión aquí, también comienza la comunión con Jesucristo. Cuando usted se ha sentido solo, es porque Cristo quiere también llenar ese vacío del corazón. Y Él quiere ser el esposo espiritual, dice la palabra de Dios, de esa gran familia que se llama iglesia. Mi hermano, si vemos desde ese punto, la soledad es una bendición, el traernos a Cristo. Pero ya en Cristo, Él llenará esos vacíos. Que Dios llene los vacíos también de la familia. Y que nosotros también podamos empezar a caminar de una mejor manera en los propósitos de la familia.